Muy buenas tardes. Felices Pascuas. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos gracias y te pedimos que envíes tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Paráclito. Ven y anímanos. Ven, Espíritu Santo. Ven a nuestra mente y a nuestro corazón. Padre, bendícenos, ilumina nuestra mente, toca nuestro corazón para entender la palabra de Dios. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a ver otro género literario o manera de expresión que existe en la Biblia. En la Biblia existen muchos géneros literarios o maneras de expresión y llama la atención el de historia religiosa. Historia religiosa. Los libros históricos son, por ejemplo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther y Macabeos. Son los libros históricos, se consideran históricos, no porque hicieran historia cronológica, no. La historia en el pueblo de Israel es historia de la salvación. Y por eso hay historia religiosa. Muchos de los libros fueron escritos en forma de la historia de los antepasados y vista con los ojos de la fe. Entonces la historia es diferente. Ellos lo ven todo con los ojos de la fe. Y nos dice aquí, los autores contaron los hechos más importantes del pueblo de Dios, como por ejemplo la llamada de Abraham. Dios llamó a Abraham. La liberación de Egipto. La alianza. El pacto, ¿verdad? Que es la alianza, el pacto es lo mismo con Dios. Los años en el desierto, la conquista de la tierra prometida, las guerras, ¿no? Todo el primero y segundo de Samuel. Los grandes promotores y grandes directores de cine dicen que podrían salir miles de películas de ahí. De las guerras de David, de Saúl, de todo lo que sucedió ahí. Entonces, es muy bonito todo eso, es hermoso. Dice, por lo tanto, aunque estos libros también tienen bases históricas, no se pueden interpretar con los detalles al pie de la letra. Estos libros usan muchos signos y figuras. Por ejemplo, el libro del Éxodo dice que los hebreos pasaron 40 años en el desierto. El número 40 siempre se va a entender como un número simbólico. Es hasta sagrado. La Biblia dice que se deben de dar 39 latigazos o 40 latigazos menos uno, para no mencionar el número sagrado, ¿no? 39 latigazos se podía dar a un esclavo que se portaba mal. Dice aquí, como veremos en el capítulo sobre el significado de los números en la Biblia, 40 significa una generación o mucho tiempo o un determinado tiempo. Por ejemplo, cuando una persona se enferma la ponen en cuarentena. No quiere decir que sean 40 días exactos, pero la cuarentena suele a veces ser un poco más o un poco menos. Por eso el número 40 tiene el significado pues de mucho tiempo. Ahorita estamos viviendo una cuarentena. 40 años tiene ese simbolismo de, por ejemplo, 40 días en el desierto, 40 años en el desierto, porque el profeta Elías estuvo 40 días en el desierto, Moisés con el pueblo 40 años por el desierto, Moisés 40 días arriba del monte Sinaí. Hay muchos 40,
se mencionan varios 40 y tiene un simbolismo muy hermoso, un significado. Cuando uno estudia los números en la Biblia, te da muy buenas enseñanzas y me gustaría entrar un poquito en ese detalle de los números en la Biblia. Vamos a verlo un poquito, para que usted más o menos le agarre sabor a lo que estoy diciendo. La gente de Antiguo Oriente gusta mucho de dar significado a los números. Entonces la gente de la tierra de Jesús, por eso sabemos que los israelitas utilizaban los números de una manera muy diferente a nuestro modo de utilizar los números hoy. Por ejemplo, para comprender mejor esto, hay que tener en cuenta la intención de los escritores. ¿Quiere dar números exactos o solo aproximaciones? ¿Serán números exagerados? ¿O serán números que significan exactamente un valor aritmético? ¿O tendrán sentido simbólico? Un ejemplo, el número 1000. El número 1000 en Apocalipsis, por ejemplo, tiene un sentido, significa muchos, muchos. Por ejemplo, una mamá le dice al niño, lávate los dientes, ahorita mamá. A los 10 minutos, 15 minutos, ¿ya te lavaste los dientes? No mamá, lávate los dientes. Ay mamá. Y ya como a la media hora, una hora, lávate los dientes. Ahí voy mamá. Como a las 2 horas la mamá va y le dice, que te laves los dientes, te lo he dicho 1000 veces. Ay mamá, nomás fueron 4. Te lo he dicho muchas veces. Para decir 1000 veces, ese es el sentido del número 1000, por ejemplo. No quiere decir que se lo dijo 1000 veces así, sino que muchas veces. En los libros históricos, que es de lo que estamos hablando ahorita, que estamos estudiando, se exagera con mucha frecuencia en los números de los que peleaban o de los números de los prisioneros, para hacer que la guerra fuera así un triunfo grandísimo. Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. Exageraban. Entonces, para decir, mataron a muchos. Pero eso hace, por ejemplo, que se enoje Saúl. Saúl se puso celoso y miró a David con coraje. Pero eran exageraciones. No quería decir que realmente había matado 10,000 personas. No, sí mató. Bastantes. Pero no significa exactamente eso. En los libros históricos se exagera con mucha frecuencia el número de los que peleaban o el número de los prisioneros. Pero esto era una costumbre. El autor quiere dar la idea de importancia o grandeza por su exageración. Entonces, cuando querían exaltar a alguien, decían, aumentaban los números. Por eso los números tienen un gran significado. Por ejemplo, el 1 significa unidad, el 2 comunidad, el 3 lo más grande, la Santísima Trinidad. Los judíos no tienen superlativos. No dicen santísimo, dicen santo, santo, santo. No dicen grandísimo, dicen grande, grande, grande. No dicen gordísima, dicen gorda, gorda, gorda. No dicen flaquísima, dicen flaca, flaca, flaca. Es un popote la mujer. Eso significa el número 3, lo más grande, la Santísima Trinidad. Repetir 3 veces un número tiene un gran significado. El número 4 significa norte, sur, este y oeste. Significa los 4 puntos cardinales, o sea,
Significa toda la tierra, significa en cierta manera, si es en la tierra, los cuatro puntos cardenales, si es en todo el universo, pues significa los cuatro puntos cardenales del universo, todo el universo. O sea, significa el universo o lo más grande de la tierra. El número 5 significa lo necesario, mira. ¿Por qué el Señor Dios nos dio 5 dedos? Porque son los necesarios. Y son tan hermosos. Oh, cuando te falta uno, cuando uno anda enfermo, porque le pegaste. Oh, cómo cuesta hacer el trabajo. ¿Qué necesario es este dedo? Este y este y este y este. Son bien necesarios. Hasta para agarrar el hilo y meterlo en la aguja, en el ojo de una aguja. Hasta para sacar una espinita. O hasta para desamarrarte. O sencillamente para levantar algo. Qué importantes son los 5 dedos de la mano, los 5 dedos de los pies. El número 5 San Pablo lo utiliza así. Bastan 5 palabras bien dichas que 10,000 en lenguas. Hay por el capítulo 14 de Primera de Corintios. Bastan 5 palabras bien dichas que 10,000 en lenguas. Entonces, en cierta manera, es el número vasto, lo necesario. Para los judíos, el número 5 significa lo necesario. El número 6 es imperfección. Representa imperfección, porque enseguida viene el 7, que es la perfección. El número 7, la perfección, usted ve, mire, 2, 4, 6, 7 agujeros tenemos en la cabeza. No se vale contar pedradas y balazos. No, los agujeros que tenemos en la cabeza son 7. Y los judíos decían lo siguiente. Los judíos decían que la perfección del hombre estaba simbolizada en esos agujeros de nuestra cabeza. El número 7. 7. La perfección. La plenitud también. Fíjese qué hermoso, cómo el número 7 está en toda la perfección de la tierra. Por ejemplo, para las notas musicales son 7. Los sacramentos son 7. Los dones del Espíritu Santo son 7. Los días de la semana, 7. El número 7, por ejemplo, también dice la Biblia, 7 veces al día te alabo, Señor, por tus justos mandamientos. Entonces existe una perfección, una plenitud. 7. El número 7 en la Sagrada Escritura tiene ese sentido de perfección. Los 7 espíritus de Dios, los 7 arcángeles, los 7 dones del Espíritu Santo, las 7 virtudes teologales, las 7 obras de misericordia. 7, 7, 7. El número 8, si el 4 significa en lo terreno la norte, sureste y oeste, el 8 significa lo doble, la totalidad, significa todo en la Biblia. Como el universo, para que más o menos tengamos una idea. El 9 tiene un sentido maravilloso. 9 es 3 veces 3. ¿Cuántos son los coros que creó Dios? 9. Millones de ángeles en cada coro, incontables. 3 coros, muy probablemente para el Padre, 3 para el Espíritu Santo y 3 para el Hijo. El Hijo, dicen los santos, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino y todos ellos, como que todos obedecen a Dios, que es uno en 3 divinas personas. Pero como que hay un grupo que está más con uno, con otro y con otro. Por ejemplo, 3 coros
ángeles, arcángeles y virtudes están más con Jesús. Dominaciones, principados y potestades más con el Espíritu Santo. Tronos, querubines y serafines más con Papá Dios. Entonces, mis queridos hermanos, llama la atención aquí que el 9 es como una plenitud, perfección de lo más grande que hay. Significa como lo infinito, lo todopoderoso, el 9, el 9 es 3 veces 3. Entonces, el 3 es lo máximo, la Santísima Trinidad. Por eso, en el Apocalipsis, la bestia o el anticristo, más bien dicho el anticristo, lleva el 666, porque Dios es 333. Dios, haz de cuenta que la Santísima Trinidad es lo más grande, lo más poderoso, y el 666 quiere estar por encima. Se cree lo doble, pero es imperfecto, porque el 3 significa grande, pero el 6 es imperfecto. El grandísimo imperfecto es el anticristo. Y de hecho, por ejemplo, los estudiosos en la Biblia han visto que cuando se escribió el Apocalipsis y se puso este número, el 666, tenía que ver de la N, R, W, N, Q, S, R. Nerón, César, quiere decir estas palabras, estas letras, y suman la primera N de Nerón, 50, la R, 200, la W, 6, la segunda N de Nerón, 50, la Q de Kaiser, de César, Q, 100, y luego la S, 60, y la la R, 200. Suman 666. ¿Cómo la ven? Porque en la numerología las letras en el alfabeto hebreo tienen un número. Y cuando se va sumando, suma Nerón César. El primer anticristo. El primero que la agarró contra Cristo y los cristianos se llamó Nerón César. Bueno, hubo otros judíos como San Pablo que se convirtió y todo eso. Pero aquí el que la agarró así en general y los mataba y los metía en circos romanos y les prendía fuego y les echaba leones y se los comían, fue Nerón. ¿Por qué lo hizo Nerón? Porque era anticristiano. Anticristo está en contra de Cristo, contra de las cosas sagradas de Cristo. Él se creía Dios y dijo, yo soy Dios, y como yo soy Dios, yo soy dueño de Roma, y como yo soy dueño de Roma, si yo quiero yo la quemo. Pues ¿qué creen que hizo el loco este? La quemó. Y luego, para poder arreglar el problema, pues ¿a quién busco como chivo expiatorio? Pues voy a decir que los cristianos la quemaron. Le echó la culpa a los cristianos y ¿qué cree que pasó? Miles de cristianos murieron sacrificados. Y aquí no, el número 1000 no lo estoy usando como en la Biblia para decir muchos, no, aquí sí fueron miles de cristianos que estaban oficiando misa en las catacumbas, los agarraban, se los llevaban, los mataban, o que querían llevarle la Eucaristía a los que estaban en las mazmorras de los circos romanos, como un niñito, 11, 12 años, San Tarcisio, llevó en un corporal la Eucaristía y cuando se la llevaba, lo agarraron y se la quisieron quitar y lo empezaron a golpear y como no la soltó, pues un soldado llamado Cuadrato lo levantó y lo llevó a las catacumbas y ahí soltó la Eucaristía, porque el sacerdote dijo, a un niño pues no le van a preguntar qué llevas. Y él dijo, yo voy y llevo la Eucaristía a los que están encarcelados.
y les van a echar a los leones. Entonces, en la plaza lo agarraron y le quisieron quitar la Eucaristía y él no lo soltó. Y lo empezaron a golpear y entonces el soldado llegó y lo defendió y lo levantó con todo la Eucaristía porque no abría su mano. Cuando llegó con el sacerdote abrió la mano y en ese momento murió. Se llama San Tarcisio, mártir de la Eucaristía. Pues bien, así como él murió también San Lorenzo Diácono, que le dijeron, uno de los césares le dijo, danos el dinero, la riqueza de la iglesia, queremos la riqueza de la iglesia. Y él dice, pues la única riqueza que tenemos nosotros es esta. Y le llevó los pobres, los enfermos, los lisiados. Ah, ¿te quieres burlar de mí? Y préndanle fuego ahí. Y lo pusieron a asar como si fuera carne asada. Y cuando ya estaba bien quemado por la espalda, dijo, ya puedes voltearme y si quieres puedes hasta comer, dijo San Lorenzo. Y lo voltearon. Y murió San Lorenzo. Muchos murieron en esa persecución. San Ignacio de Antioquía, un gran santazo como fue San Policarpo. Oh, San Policarpo. A él lo metieron en un cocedor de pan. A San Ignacio de Antioquía se lo echaron para que se lo comieran los leones. Eran obispos de Esmirna y de Antioquía. No se diga también de mujeres que les echaban toros o les echaban leones o les echaban algunas otras fieras animales o sencillamente las ponían de pie paradas ahí amarradas a un palo, les echaban brea y les prendían fuego para ver en la noche cómo los leones devoraban a los demás. Santa Perpetua y Felicitas fueron, fíjense, una de ellas iba embarazada y ahí se alivió y cuando se alivió le dijeron, ¿no aguantas ese dolorcito? Cuando vengan mañana los dolores, dice, pues ahorita estoy sufriendo yo, pero mañana va a sufrir Cristo. Si ahorita, pues ¿yo qué? Yo soy una pobre humana, pero mañana va a ser Cristo, porque Él va a estar con nosotros en el momento en que nos entreguemos para morir. ¡Wow! Esos son testigos, no como los testigos de Jehová u otros. Los testigos son los que dan la vida por Cristo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Nerón veía cómo mataban a todos y se reía, se carcajeaba y luego, pero le impactaba algo. Se acercaba a ver ya cuando estaban despedazados los rostros con un candela, una candela y decía, ¿por qué están felices? ¿Por qué mueren felices ellos? Porque no sabían, Nerón no sabía de la resurrección. Entonces, qué increíble, hasta los números tienen un sentido y tienen cada letra del abecedario un número y por eso sabemos que el 666 es el número del anticristo, pero el primero que actuó como anticristo fue Nerón. De ahí en adelante han venido un chorro de anticristos. Entonces, para los antiguos ciertos números significaban o una persona o un objeto porque las letras de su nombre tenían valor numérico. Cada letra del alfabeto tenía un valor numérico en la Biblia. Solo así podemos entender qué quieren decir los autores en algunas partes. Y es muy cierto con el nombre, por ejemplo, de el anticristo. Dice, no podemos entender cada número de la Biblia de la misma manera como entendemos los números hoy. La Biblia nos ofrece unos ejemplos de estos. Los 318 miembros de la casa de Abraham corresponden probablemente al número del nombre de Eliezer. También se ha propuesto ver que Éxodo 3 por 14, 3 veces 14, generaciones que componen los antepasados de Jesús en Mateo 1.17, una clave numérica del nombre del rey David. Porque Jesús viene de la familia de David, del Mesías. Y por eso los números tienen en sí una gran enseñanza. Pero si no lo sabemos, si no los estudiamos, si no los comprendemos, si no los profundizamos, pues
no captamos. Por ejemplo, el número 12. Vamos al número 12. El número 12 significa cuando Jesús multiplicó los panes, sobraron 12 canastos. 12 eran los apóstoles, 12 eran las tribus. Si multiplicas 12 por 12 da 144,000. 144, perdón. Más el 1000 significa miles, muchos de apóstoles vendrán, muchos seguidores de Jesús, los 144,000. Eso significa en el Apocalipsis. Pero es una multiplicación de 12 por 12. El número 12 en sí, ¿qué significa? Es un número múltiplo. ¿Qué significa? Como la multiplicación de los panes. Sobraron 12 canastos. Entonces, se deben de multiplicar los apóstoles. Debe de haber miles de apóstoles, muchos apóstoles. Siempre tenemos que estar pendientes de lo que la iglesia nos enseñe, ¿verdad? Al paso del tiempo la iglesia va profundizando, se van encontrando los arqueólogos muchas cosas y vamos comprendiendo cada día más. Pero cada día que pasa es más grande el conocimiento de la Sagrada Escritura y de los estudios bíblicos. El número, por ejemplo, que se menciona mucho, el número 40, que es un número que es el tiempo necesario, el número 40 que viene de cuarentena y todo. Esos 40 días, esos 40 años, decimos, entonces realmente el pueblo estuvo 40 años o no estuvo 40 años, estuvo lo necesario. ¿Para qué? Para tener un encuentro con Dios, enamorarse de Dios y vivir como pueblo santo. 40 días necesitamos nosotros para una transformación, para un cambio. Siempre que hay un 40 en la Biblia, hay una transformación, hay un cambio, eso es lo que significa. Por ejemplo, Moisés es el hombre de los 3 cuarentenas. 3 cuarentenas. La Biblia nos dice que Moisés vivió hasta los 40 años como príncipe de Egipto. Y luego hasta a los 40 mató a una persona. Huyó y se fue a la tierra de donde encontró a su esposa. Y ahí vivía con un sacerdote. Y era precisamente pastor. Y vivió como pastor 40 años. Y un día llevó las ovejas más allá del desierto, dice Éxodo Éxodo capítulo 3. Y entonces dice que llevó las ovejas más allá del desierto y se encontró con Dios y Dios le habló y le dio una misión. Vas a ir a sacar a mi pueblo. ¿Y qué fueron? Dijo, vas a traer a mi pueblo por aquí para que me dé culto por el desierto. ¿Y cuántos años cree que se aventó haciendo eso? 40. El hombre de las 3 cuarentenas de años fue Moisés. Pero todavía se aventó 40 días arriba en el monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Pero cuando bajó, ¿qué cree? Estaban adorando un dios, un becerro de oro que ellos mismos hicieron. En 40 días se alocaron aquellos y les aventó las tablas de la ley y se hicieron añicos. Porque eran de piedra, pero se las aventó porque se molestó Moisés. ¿Y qué tuvo que hacer? Otros 40 días de oración para pedir perdón a Dios por el pueblo, para que no los castigara y que le entregara otra vez las tablas de la ley. O sea, ese hombre se aventó 5 cuarentenas. 5 cuarentenas. Y cada vez que hacía una cuarentena había un cambio. Primero era príncipe niño rico de Egipto. Y llegan los 40 años y mata a alguien y huye y se avienta 40 como pastor. Primero 40 como príncipe mimado de Egipto y luego 40 como pastor aprendiendo de las ovejas, durmiendo con ovejas, enamorado de Séfora y pues feliz con su suegro ahí trabajando y todo. Y un día va más allá cuando cumple 80 años y se encuentra con Dios en una zarza.
Y hay un cambio. Órale, le dice, vámonos, ve y saca a mi pueblo, lo traerás por aquí y lo vas a meter a la tierra prometida. Cambio, transformación. Siempre que está el 40 hay una transformación. Jesús estuvo 40 días en el desierto. Y a raíz de esos 40 días comenzó Jesús su ministerio, una transformación, porque Jesús fue bautizado y después el Espíritu Santo lo llevó al desierto y ahí se aventó 40 días. Es una transformación, un cambio, un tiempo de preparación. El profeta Elías se sentía deprimido porque lo querían matar y ¿sabe qué hizo? Se aventó 40 días por el desierto y llegó al monte de Dios. Nínive, dice el profeta Jonás, dentro de 40 días Nínive será destruida. Órale. O se convierten y le entran o van a perecer. 40 días para arrepentirse y cambiar. No, pues todos se arrepintieron y cambiaron. Hubo una transformación, hubo un cambio. Cambió el rey. El rey se bajó de su trono, se puso un costal áspero y empezó a hacer penitencia, se echaba ceniza en la cabeza y les dijo a todos, vamos a orar. Ojalá Dios se arrepienta y nos perdone. Y así fue. Dios perdonó. Siempre hay una transformación. Y luego no se diga los 40 días que estuvo Jesús después de resucitado con sus discípulos. En la Sagrada Escritura se mencionan muchos 40, le acabo de mencionar así varios, 40, pero en todos el número 40 tiene ese sentido. El sentido de un número sagrado, un número santo, que significa un tiempo de preparación, un tiempo en el que va a haber una transformación. El número 1 tiene el sentido de unidad, el 2 de comunidad, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. El número 3, santidad, lo más grande. Pero casi en la Biblia, por ejemplo, se mencionan otros números. Por ejemplo, 12 más 12 son 24. En la Biblia viene el número 24. El número 12 también es por los 12 meses del año. Este número contiene la idea de una serie completa, completa. El 12 es el número que simboliza vocación, la llamada al el ser elegido. Los 12 apóstoles, los 12 hijos de Jacob. Los hijos de Jacob son 12, el número de tribus son 12, 12 los meses del año. Salomón dividió a Israel en 12 departamentos con 12 gobernadores y cada uno guardaba al rey y su casa como uno de los 12 meses de cada año. En Primera Reyes 4:7, ahí menciona eso de Salomón. Los 12 apóstoles son otro ejemplo del número 12. El número 24 se ocupa para los 24 ancianos del Apocalipsis. Unos autores dicen que 12 representan los judíos del Antiguo Testamento y 12 a los cristianos, el nuevo Israel, el Israel del Nuevo Testamento. Entonces el número 24 ahí significa el nuevo Israel, la nueva iglesia. Este grupo de 24 ancianos significa la iglesia en su totalidad. Por lo tanto, mis queridos hermanos, en el libro del Apocalipsis es el único lugar donde encontramos el número 24. Pero es hermoso, ¿verdad? Ver tanto el 24 como el 12, como algunos otros libros, otros números que vienen ahí en la Biblia. Entonces, llama la atención también el número 1000, que significa una gran cantidad. Por ejemplo, dice, Dios hace misericordia hasta 1000 generaciones. Eso quiere decir una gran cantidad de generaciones. Éxodo 26, eso lo dice en Éxodo 26. Entonces, 1000 generaciones. Para Él, para Dios, 1000 años son como un día. Entonces, es bien poquito para Dios porque Dios es eterno. Para Él, 1000 años son como un día. Y un día cerca de Él es mejor que 1000 años en otra parte. Salmo 90, versículo 4.
Salmo 84, versículo 11. Pero el mismo número sirve para designar las divisiones interiores de las tribus de Israel. Los miles, por su parte, se dividen en cienes, 50 y 10. 10,000 designa una cantidad tremenda, grandísima, como viene en Levítico 26:8. En todo caso, estos números grandes equivalen a dar la idea de grandeza. Y el 144,000 es igual a 12 por 12 más 1000. El primer número 12 significa vocación, una serie de perfecta. El segundo 12 significa las 12 tribus del nuevo pueblo de Dios, el Israel nuevo de Dios, pueblo de Dios. Finalmente el número 1000 significa una cantidad muy grande, entonces el 144,000 significa la multitud de los elegidos de Dios, un número tan grande que solo Dios entiende. Este número lo encontramos también en el libro del Apocalipsis. Yo quería comentarles así rápidamente la importancia de los números para entrar para comprender, entender bien los libros históricos. Ya cuando ustedes capten mejor, por ejemplo el 7, la plenitud, van a ver que lo van a ver en muchos lados el 7. El número 12, van a ver el número 5, 5 panes, 2 peces. Tienen un simbolismo los 5 panes. Queridos hermanos, cada número en la Biblia te va a dar una enseñanza maravillosa. 4 evangelios. Que en realidad no existen 4 evangelios, nomás existe uno. Son 4 evangelistas, pero nosotros decimos los 4 evangelios. ¿Qué es evangelio? La buena nueva de Cristo. Pero es lo mismo narrado según San Mateo, según San Marcos, según San Juan, San Lucas y según San Juan. Entonces nomás existe una vida de Cristo, un evangelio, narrado por 4 evangelistas diferentes. En el Apocalipsis dice que uno tiene cara de león, otro tiene cara de toro, otro tiene cara de águila y el otro cara de ángel. Mateo, como comienza el evangelio hablando del ángel, es representado en el Apocalipsis cuando menciona el número 4 a el evangelio de Mateo, el ángel, el evangelio de Lucas. Lucas comienza hablando del sacrificio en el templo, se refiere al toro, entonces a él le ponen la figura de un toro que se menciona ahí. De las 4 imágenes apocalípticas, figuras que tienen un simbolismo, mencionadas también por Ezequiel. Y luego el tercero es un león. Marcos comienza hablando de la estepa, entonces ahí se ve que ahí vivía el león. Y por último vemos, para terminar ya, por último vemos el águila que representa a San Juan, que es el que más se eleva y ve y llega y contempla la presencia de Dios. Por eso, mis hermanos, los números son importantes para comprender muchas cosas, mucha profundidad. Norte, sur, este y oeste son el número 4 y tiene un simbolismo también muy bello cuando lo vemos más profundamente en la Biblia. Gracias, mis hermanos, nos vemos mañana. Hasta aquí les dejo porque tengo que ir a ayudar en una hora santa y les invito a que no se pierdan el hermoso retiro que vamos a tener sábado y domingo con diferentes predicadores de Estados Unidos, de México, cantantes de México y de Estados Unidos, y es precisamente para la Divina Misericordia. El sábado tendremos hora santa de 5 a 6 y de 5 a 6 el domingo, misa de la Divina Misericordia por un padre, gran hermano Aldegundo de allá de Poza Rica, Veracruz. Entonces vamos a estar todos juntos viviendo esta fiesta de la Divina Misericordia, pidiendo misericordia para que Dios nos ayude con esta pandemia y se termine. Gracias, hermanos. Hasta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, amado Dios, Padre bueno y amoroso. Te pedimos que bendigas nuestras vidas, que nos ilumines para que cada día podamos comprender mejor tu palabra, hacer la vida y transmitirla a los demás. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana.